de partida está ordenado por piso. Se suma un tablero de piso, ¿no? Entonces en este piso uno va al gabinete y encuentra que hay muchos circuitos de enchufe y muchos circuitos de iluminación. Entonces, la cantidad de circuitos igual tiene criterios que están normados también. Veamos este diagrama cuadro de carga. Es similar a lo que ustedes tienen que hacer. Otro. Hay que tratar de entenderlo. Dice nombre TDA. ¿Qué es lo que es eso? Tablero de distribución de alumbrado. Tablero de distribución de alumbrado. O sea, cuando yo leo un símbolo TDA, es un tablero de distribución de alumbrado. El alumbrado es ¿qué tipo de...? Todo. Es iluminación y enchufe, todo, ¿no? Entonces, me está diciendo de que ya hay físicamente, porque esto es algo físico, ya hay físicamente un gabinete que tiene las protecciones, ¿no? TDA, tablero de distribución. ¿Cuántos hay de eso? ¿Cuántos tableros tengo? También 3 circuitos deberían de haber 3. Dos tableros. Dice TDA y luego dice que hay uno que tiene ese símbolo y otro que tiene ese símbolo. ¿Por qué será A de alumbrado y será E de eléctrico? ¿A dónde? ¿Por qué no será E de eléctrico y te ponen A de alumbrado cuando el alumbrado como que condiciona? Claro. Lo que pasa es que hay una definición de alumbrado que está especificada en el reglamento. El alumbrado no piensa solamente en luz. Claro, uno se confunde, claro. Sí. No piensa en lo de enchufe. Sí. Puede ser que la norma también haya actualizado, haya dicho que fuera tenemos alumbrado de todo. De hecho, antes la protección era una sola cosa. No era como ahora que es un tablero que tiene muchas protecciones, era una sola cosa que era una sola protección de seguridad. Ahora ha ido cada vez. Antes de eso no había protección. No había, claro. Está solamente del medidor directamente al. Sí. Entonces las normas van movilizándose. Profe, yo tengo una duda, ¿por qué son los tableros, por ejemplo, aunque sean el tablero de protección, qué vendría siendo el diferencial? Sí. El tablero es un gabinete que adentro tiene las protecciones. Entonces uno podría tener dos tableros, puede tener un tablero para la vivienda y un tablero específico para cierto recinto. Podría ser. Por ejemplo, los pacientes que a lo mejor necesitan una atención. Claro, podría ser. Ya. Dice que este tiene un circuito, ¿cierto? Ayúdame a leer acá. Esto es lo mismo que tenía que hacer usted. Acá tengo un circuito que está bajo ese tablero que tiene 14 portalámparas. ¿Cuáles son los portalámparas? Aquí es muy importante que entiendan bien esto. El punto eléctrico, en este caso portalámpara, es el que me entrega la iluminación, la intensidad de corriente. Eso está conectado con el interruptor, ¿cierto? Pero en el fondo el punto eléctrico es el portalámpara. ¿Estamos claros con eso, no? Sí. Entonces dice que tengo 14 portalámparas interiores de 100 watts. Por lo tanto, acá tengo, sumando ya, 1400 watts. ¿Estamos claros con eso, no? Sí. Lo que estoy haciendo es el cuadro de carga, ¿ya? Para empezar a revisar qué protección y qué cable voy a colocar. Después dice apliqué exterior. El apliqué es un foco que se coloca al exterior, ¿no? Dice que tengo 3 focos de 100 watts. O sea, estoy sumando de 400 a 1600 watts. Enchufe 1016 de 500 watts, dice que no tengo. Enchufe simple, enchufe doble, enchufe triple, nada de eso. Profesor, y por ejemplo, cuando uno coloca
un interruptor doble, por ejemplo, cuando yo quiero encender una luz, por ejemplo, en el pasillo, la enciendo desde un sector y la puedo apagar desde el otro sector. ¿Eso cómo se llama? Hay varias simbologías, 3, 16. Lo que pasa es que no tiene que ver con el interruptor, Sí, pues tiene que ver pero no tiene que ver con el punto eléctrico en sí, pero sí tiene una conexión. Exacto. Por eso cuando ustedes vean plano, van a ver que en el plano les aparecen distintos conductores, porque hay conductores que van a la vuelta de llave, que se llama, que pasa por el interruptor, y ahí cambia la cantidad de conductores. ¿Sí? Eso es un tema bien eléctrico, depende del sistema de introducción, del sentido que tú tengas. ¿Sí? Y acá dice lo que los eléctricos generalmente llaman la potencia instalada. ¿Sí? Acá dice que hay 17 centros y que la potencia instalada de 1,7 kilowatts, que son 1700, 1700, eso da, ¿no? 1700 watts. Potencia instalada. Ahora conversamos también de que hay factores que van corrigiendo la potencia. Factor de demanda, por ejemplo, o de secuencialidad, que dice, ya, pero tú no vas a tener todo encendido, por lo tanto, multiplica por 0,9 y baja esa potencia, o por otro factor, ¿ya? Luego dice que la corriente nominal en amper es de 8,31 amperes, es la intensidad de corriente que tiene que ser el cable capaz de transmitir, de alimentar, de transportar el cable, ¿sí? Por lo tanto, ¿ustedes qué van a decir? Ya, entonces yo ya necesito un cable que sea capaz de transportar 8,31 amperes. O sea, ya está condicionado ya el diámetro del cable a ser capaz de transportar esta cantidad de corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pasaría si ustedes tienen un cable, un eléctrico, coloca un cable que solo es capaz de transmitir 6 amperes? Sí. Claro, el cable se va a empezar a calentar, ¿no? No va a tener. Sí. O al revés, si ustedes conectan una máquina que consume más de esto, el cable va a empezar a sobrecargarse, ¿no? Esta es una de las situaciones que hemos conversado con la cual cae el automático. O sea, si ustedes tienen 8,31 amperes e instalan una máquina que esté cerca de los 2000 kilowatts, lo que va a suceder es que la máquina va a pedir más corriente, el cable se va a empezar a calentar. Si ustedes no colocan la protección, eso se puede incendiar. Entonces, la protección es la que va a decir, esto hay que cortarlo y parar. ¿Lo entienden, no? Sí, sí. Ya, esta parte es vital del curso, porque en el fondo ustedes no podrían permitir de que haya una interpretación eléctrica si es que no hay un ajuste del cable con la protección. No es suficiente con que se aumente la capacidad de la protección si es que tú no cambias el diámetro del cable o el tipo de cable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Dice que la cantidad de corriente en amper, 8,31 amperes, es lo que tendría que transportar el cable conductor. Hay muchos tipos de cable que los vamos a ver ya. Y después dice, el automático es de 1, el automático que se va a instalar para que logre proteger el cable es de 1 por 16 amperes, de 16 amperes. O sea, con un automático de 16 amperes, tú eres capaz de sostener esto. ¿Está bien? ¿Cómo lo ven eso? Sí, son 8,31 lo que pide y se está colocando un automático de 10 amperes. O sea, igual deja un poco de holgura, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco un automático de 6 amperes? ¿Ah? Ahí está por debajo de lo que necesito del ¿Qué pasaría en términos prácticos? ¿Sí?
Lo que pasaría probablemente es que ustedes tengan cierta límite de artefactos que puedan encender. ¿Van a poder encender? Sí, van a poder encender, pero cuando lleguen a consumir los 6 amperes, probablemente el automático vaya a bajar y ustedes no puedan ocupar todo lo que está proyectado. A mí me Eso. pasa, que enciendo la batidora pedestal y no puedo encender el horno eléctrico Claro. porque me... Sí. Claro, porque el horno consume mucho. Sí, muchísimo. Sí. 8,31 amperes es lo que está exigiendo la instalación, próxima potencia instalada, ¿no? Eso es lo que está pidiendo, chicos. O sea, si yo enciendo los 17 centros, ¿cierto? Está exigiendo 8,31 amperes. Eso es lo que está pidiendo. Yo estoy diciendo que en automático va a ser de 10 amperes, por lo tanto, podría superar un poco los 8,31, pero no en ningún caso pasar de los 10 amperes, ¿no? Porque el automático va a cortar. ¿Vamos bien hasta ahí? Veamos práctico al que tiene el taller ahí a mano. Díganme cuánto les dio algún circuito y qué automático le pusieron. A ver, para. ¿No tiene una mano? ¿Tiene compañero? No, de compañero. Ahí lo revisamos. Esto es importante verlo. ¿Cuánto les dio en el circuito y qué automático están colocando? ¿Sí? Luego viene lo que se llama el diferencial. ¿Qué es lo que es el diferencial? Es una protección también. La vamos a ver. Es más grande que el automático, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a ver. Físicamente es más grande. Este diferencial dice que es de 25 amperes. Es superior al automático y esto es común que sea así. Realmente el diferencial tiene una capacidad un poco mayor para que opere primero el automático y luego opera el diferencial, ¿no? Pero comenzamos que el diferencial lo que hace es principalmente detectar cuando hay una fuga de corriente. Sí, claro. Sí, por la diferencia. Está bien. Entonces yo dejo el circuito 1. El circuito 1 que estamos viendo, lo dejo con la protección automático disyuntor de 10 amperes y una protección diferencial de 25 amperes. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Entonces, nosotros cuando vamos al tablero, que es un gabinete, que lo vamos a ver, es un gabinete que tiene un cuerpo, tiene una tapa, yo lo abro y adentro voy a encontrar un automático y un diferencial que tiene que decir que es del circuito 1. Si yo abro el gabinete, accedo a las protecciones y si yo bajo, supongamos que yo bajo el interruptor automático. ¿Qué es lo que sucede con el circuito 1? Si yo voy al gabinete y bajo el automático, ¿qué es lo que pasa con ese circuito? ¿Se apaga? Queda desenergizado, ¿no? Eso es lo que debería pasar. ¿Sí? Entonces, si yo voy, bajo al automático, queda desenergizado el circuito 1. ¿Estamos bien, cierto? Sí. ¿Qué es lo que sé yo? Que queda desenergizado lo que dice el plano. Lo que dice. Tiene que estar perfectamente coordinado. Pero ¿qué pasa si yo bajo el diferencial? ¿Es lo mismo? ¿O no? ¿Quede con energía o no? Si yo bajo el diferencial, claro, la energía se corta la energía. Esto es términos prácticos. El gabinete es algo físico. Esto es algo físico. Yo veo el automático y veo la diferencial. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Ese es circuito 1. Y luego los otros circuitos se van repitiendo. Ustedes ya esto ya lo van a manejar. Paso cambio de TDA a ese símbolo. Y acá tengo más. ¿Cuántos circuitos tiene ese TDA? Tiene 6 circuitos, ¿no? De 2 al 7. Y el 2 tiene el circuito 2,
Y yo lo veo en el plano, ¿cierto? Quiero saber, oye, ¿cuál es el circuito 2? ¿Qué es lo que alimenta el circuito 2? Veamos el plano, y en el plano les va a aparecer. Este es el mismo proyecto que vimos el jueves, por lo tanto, el circuito 2 es el que aparece en el plano como el circuito 2. Tiene que estar todo muy bien coordinado. 2 dice. Antes que pase al enchufe, en el de arriba, el alumbrado tiene 1700 watts, ¿cierto? Sí. Que son 17 puntos de 100 watts, son 1700 watts. ¿Sí? A sacar el amperaje son 2700 dividido en 220. Sí, en términos macros, sí. Sí, porque es que no me da el. ¿No le da? No me da el valor que aparece. Lo que pasa es Yo Es la lo pregunta. dividí por 0.22. ¿Por cuánto? 0.22. 1700 dividido por 0. 0.22. ¿Entendés? ¿Y ahí te da? No puede ser por kilowatt, porque está sacando el kilowatt, eso Me da sí igual era. a 7 puntos y algo y dice 8 puntos y algo. Sí. Sí. Esa es la duda, si hay algo o no. Sí, lo que pasa es que aparece un ángulo, coseno del phi. Ah, ok, sí, ya. Es un poquito más complicado. Ya. Lo que pasa es que la potencia es igual a la corriente, ¿cómo dijimos? La potencia es igual a la corriente por el voltaje por coseno del phi. Porque es que generalmente son como 0,9. Lo que pasa es que es un vector, pero yo no lo quiero complicar todo. Pero hay una diferencia. Tiene que haber Factor de demanda, un poco lo que conversamos, que es 0,9. ¿Ya? Que puede ser eso que estaba hablando, que era el uso de la. Sí. Sobre lo que. De hecho, si ustedes revisan cuál es el cálculo de la potencia para corriente alterna, les va a aparecer coseno del phi. Potencia es igual a intensidad de corriente por voltaje, le va a aparecer coseno del phi, que es generalmente 0,9. Entonces, ahí se les puede producir una variación. Ya, el circuito 2 tiene 2 enchufes simples, 250 watts y 4 de enchufes dobles de 250 watts. Acá les quiero decir que uno lo que mide es el punto eléctrico, ¿no? El punto eléctrico. Y luego viene el artefacto. El artefacto puede ser simple, doble o triple. Pero al ser triple, quiere decir que yo tengo que amplificar 3 veces, ¿o no? No, porque el punto eléctrico es uno, ¿sí? O sea, ese punto eléctrico luego conecta con un artefacto que tiene módulo. Yo le puedo colocar un módulo simple, un módulo doble o 3 módulos, pero la potencia está determinada por el punto eléctrico, ¿sí? Entonces, el enchufe simple, 250 watts, doble 250, triple 250, y luego viene lo mismo. Luego viene la determinación de potencia instalada, 2 kilowatts que son 2000 watts, la corriente nominal amper, el automático que definió. ¿Qué pasó con el automático en este caso? Que subió a 16 amperes. Lo subió a 16 amperes. ¿Pudo haber puesto de 10 amperes? Sí, pero queda muy cortito. También va con 78. Claro, llega un poco ajustado, ¿no? Estamos en 978. Pero alguien pudo haber propuesto uno de 10 amperes, así que queda un poco ajustado, sí, es verdad. 16 amperes, y luego él define un automático, un diferencial de 25 amperes. Y acá también define un diferencial de 25. Y el cable, en el caso del circuito 1, lo establece con de 1,5 milímetros cuadrados, y en el caso de los circuitos 2, 3, 4, lo aumenta a 2,5. La norma establece como mínimo 1,5 para iluminación y 2,5 para enchufe. No puede ser menos. No puede ser menos que eso. 2,5. Ah, lo tengo en el otro.
los documentos técnicos del proyecto eléctrico están conformados por, ayúdenme, a ver, ¿qué es lo que pedirían ustedes para hacer la instalación eléctrica? Los planos, Los planos, ¿no? el plano directo. Ya, ordenémonos entonces. Ustedes tienen que construir, en este caso una vivienda, necesitan tener los documentos técnicos que son elaborados por el profesional competente, que es un eléctrico acreditado por la superintendencia, ¿no? De la clase que indica el proyecto. Puede ser clase A, B o C, ¿sí? Eso tiene que ver con la potencia instalada, ¿no? Entonces, primero el proyecto tiene que estar elaborado por un profesional competente acreditado por la C, ¿sí? Que es el responsable de hacer esto, que están haciendo ustedes, el responsable es el eléctrico. Lo que uno hace es ejecutarlo, ustedes están haciendo un poco lo que hace el proyectista, ¿sí? ¿Cuáles los documentos que son necesarios para ejecutar? Dentro de eso está el plano, pero ¿qué tipo de plano? Generalmente uno lo que recibe es el plano de planta como el que vimos el jueves, donde aparece identificados los puntos eléctricos, los artefactos, ¿sí? El tipo de artefacto, simple, doble, triple, portalámpara, aparece eso indicado en el plano, ¿ya? Pero ese es un documento. ¿Qué otro documento necesitan para hacer la instalación? Ya, la memoria de cálculo, el cuadro de carga, que es el otro documento que estamos viendo que ustedes están haciendo, y eso viene también dentro del plano. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más pedirían ustedes para poder construir? Certificado de factibilidad, ¿ya? Claro, eso es lo primero que se pide. Certificado de factibilidad, que ya conversamos de que las empresas tienen ciertas zonas de concesiones que van a decir si hay factibilidad o no, ¿sí? En el caso de que no hay factibilidad, ellos no tienen la obligación de suministrar, de distribuir la corriente. ¿Me entienden, no? O sea, ahí es más complicado, porque si ustedes piden factibilidad y dicen que no tiene factibilidad, porque la compañía no va a llegar a entregarle, y ahí tienen que utilizar otro tipo de soluciones, por ejemplo, generador, o pueden utilizar alguna solución a través de energía solar, ¿cierto? U otro tipo de solución. ¿Qué otro documento necesitan ustedes para ejecutar? ¿Solo el plano de planta? ¿El permiso? Claro, para construir hay que tener permiso de edificación, pero para la parte eléctrica. Para poder construirlo, porque en el fondo ustedes les van a decir, usted que es constructor, construya me quiero hacer mi casa, construya mi casa. Y ahí usted le va a decir, ya, pero le faltan documentos, pues yo no voy a inventar documentos que no me corresponden. ¿Qué más aparte del plano de planta? Ya, generalmente en todas las especialidades ustedes van a necesitar la especificación técnica. Tanto en la arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, clima, corrientes débiles, siempre van a necesitar una especificación técnica. ¿Ya? ¿Estamos bien? Plano de planta, el diagrama, el cuadro de carga, donde el eléctrico explica por qué llegó a definir esta especificación, ¿no? Él tiene que explicar. Entonces, en el diagrama, en el cuadro de carga, en el fondo hay una explicación de por qué él llegó a definir cierta sección de cable, por qué él definió ciertas protecciones. Al igual que en la mecánica de suelo o en el diseño estructural, el calculista tiene que definir por qué especificó un hormigón H20, 25, un perfil 2020, 3, eso es parte de la documentación técnica, o el mecánico de suelo explica por qué él definió cierto tipo de fundación, ¿no?
El proyectista siempre está asociado a una memoria de cálculo. O la sensorista, también hay un estudio gráfico. O en obras viales hay un estudio también de estudio de tránsito también. Tiene que haber una justificación. Y dentro del plano tenemos el plano de planta, plano de enchufes, plano de iluminación. Vamos bien hasta esto. El cuadro de cargas que ustedes mismos están haciendo y aparece lo que se llama el diagrama unilineal. Que yo no se los pedí. No se los voy a pedir. Que es este que ven ustedes. ¿Ya? El diagrama unilineal forma parte de la representación de proyectos eléctricos. ¿Ya? Planos de planta, tenemos plano de planta, tenemos el cuadro de carga y tenemos lo que se llama el diagrama unilineal. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? Yo no les pedí que hicieran esto, ¿ya? Pero lo vamos a tratar de entender. Va todo complementado, o sea, ustedes quieren saber dónde van los enchufes, van al plano de planta. ¿Qué circuito es? Del circuito van al cuadro de carga y en el cuadro de carga van a leer las potencias instaladas, van a leer el tipo de cable y van a leer las protecciones, ¿sí? Son todos documentos que van complementados. Y ustedes quieren saber qué tipo de enchufe o interruptor se coloca, van a la especificación técnica y en la especificación técnica les va a decir, yo quiero de la línea Maricio, color titanio. Entonces la especificación técnica les empieza a complementar información de qué tipo, porque el arquitecto a veces no permite cualquier tapa de interruptor, quiere una línea. Hay varias, Ticino, y hay líneas bastante estéticas, ¿sí? De colores. Entonces tampoco es que ustedes digan, ya coloca ese tipo de interruptor, no, porque eso lo va a definir la especificación técnica. ¿Sí? Entonces son todos documentos que son complementarios. El diagrama lineal. En el fondo lo que explica el diagrama es jerárquicamente cómo van ordenadas las protecciones. ¿Ya? Las mismas protecciones que nosotros revisamos recién, que era de 10 amperes, que era de 25 amperes el diferencial, acá se ordenan como jerárquicamente. ¿Ya? Entonces, uno lo que ve en el diagrama lineal es qué es lo que va primando qué protección va primando sobre el circuito. ¿Ya? Por ejemplo, acá se revela, acá, ¿no? Dice circuito número 2. ¿Ya? El mismo circuito 2 que revisamos recién, que ya está calculado la potencia. El circuito 2 dice que depende de la protección, que es la misma que salía en el cuadro de carga, pero acá está ordenado. ¿Se fijan? Entonces dice, este símbolo corresponde a el automático disyuntor. ¿Sí? Entonces, el circuito 2 tiene una protección, un automático de 16 amperes, que fue lo mismo que leímos en el cuadro de carga. ¿Se fijan? Curva C, que es algo bien específico, ¿eh? Tiene que ver con el tiempo que se activa la protección. Y acá señala la marca que dice que es Legrand. Generalmente es curva C, pero no siempre. En este caso le coloca curva C. Entonces, el circuito 2 está comandado por una protección disyuntor. Habla de algo bien técnico, que es una ruleta de conexión. Y el circuito 3 está conectado a otro automático disyuntor de 16 amperes. Y el circuito 10 está también conectado a un automático de 16. ¿Ya? Las normas han ido cambiando. ¿Ya? Algunas se han ido cambiando también. Este está un poco más antiguo. Ahora pide siempre como un diferencial. Esa es la norma nueva. Tengo 3 circuitos, tengo 3 automáticos físicamente. ¿Qué me falta? El diferencial. ¿Cuántos diferenciales tengo? Lo voy
del circuito 2, automático del circuito 2, automático de eso, ¿no? Y todo depende de ese diferencial. Tengo un diferencial de 2 por 40 amperes. ¿Sí? Ahora estoy pidiendo un diferencial por cada uno en automático, porque he ido cambiando la cantidad. Tengo un diferencial de 2 por 40 que comanda estos tres automáticos. ¿Está claro, no? Sigo leyendo para acá. Acá me cambio. El circuito 10 tiene su automático, el circuito 10 automático, el circuito 10 y está comandado por este diferencial, protección diferencial. ¿Sí? Finalmente esta es la simbología, protección diferencial. Este es un diferencial y este es un automático. ¿Me siguen, no? Este símbolo es un automático, 16, 6, 6, 6. Y este está gobernado por ese diferencial. ¿Estamos bien? ¿Qué más me dice? El cable es 2,5 milímetros cuadrados, que es del tipo EVA. Voy a subir. ¿Qué es lo que debiera aparecer ahora? Más o menos, por lógica. Viendo como adentro hacia afuera. Esta es la conexión eléctrica de la vivienda. ¿Cómo están ordenadas las protecciones? Parto por los automáticos, diferencial que gobierna los automáticos y estoy yendo como hacia afuera de la vivienda. ¿Qué es lo que viene ahora? Automático general. ¿Lo ven, no? Entonces dice que sobre todo esto, sobre los diferenciales y todo, va a estar gobernado por un automático de 2 por 40 amperes, que sería el general, ¿cierto? Muy bien. O sea, ¿qué pasa si yo bajo este automático? Se corta todo, todo lo que viene abajo, se corta toda la vivienda. ¿Entienden la jerarquía? ¿Cómo está ordenado esto? Yo bajo este y corto todo. ¿Está bien pensado, sí o no? ¿Tiene sentido, no? Generalmente, igual como en la instalación sanitaria, cuando uno tiene una filtración, no corta la válvula de paso de todo el edificio, lo que va y corta la válvula del recinto, ¿no? Acá es similar. Si ustedes quieren operar en esta sala, van y cortan el automático de esta sala, no cortan todo. ¿Sí? Acá es similar. ¿Ya? Este cortaría todo, así. Por tanto, la capacidad les va a ir subiendo en la función. ¿Sí? O sea, no tendría sentido de que este automático fuera, por ejemplo, de 16 amperes y tengo uno abajo que es de 25, pues no tiene ningún sentido. Siempre se supone que el que está jerárquicamente está superior y tiene una mayor capacidad de los que vienen más abajo. ¿Qué pasaría si este automático fuera de 16 amperes? En términos prácticos, en la vivienda. El automático general puede ser amperes. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría? Que ustedes van a querer conectar un hervidor, prenderían el equipo y se les caería el automático general de la vivienda. Entonces, si a ustedes les pasa eso, es porque hay un problema de diseño. Que a veces pasa, ¿no? A veces no les salta el... Supongamos que tienen un automático en la cocina y les salta el general. Hay un problema. Si lo normal es que corte solo la cocina, no corte todo. A menos que haya un cortocircuito que arrastre todo, pero lo normal es que vaya de forma jerárquica. ¿Sí? Entonces yo tengo este automático, yo lo bajo este automático y corto toda la vivienda. Si bajo al automático del circuito 2, que estaba acá abajo, me corta solo ese circuito. ¿Cuál es? El que hice el plano. Este automático del general. Y luego, ¿qué es lo que viene? Lo último, lo que se conoce como el empalme. Y ese es el medidor. En el fondo, el que está por sobre todo es el medidor, que tiene un automático. ¿Lo vieron? ¿Lo revisaron? No.
A veces cae, es automático, no debería. A veces uno sube todo y dice, ¿por qué estoy sin energía? Porque el que cayó fue el automático del inversor. Este empalme tiene su especificación técnica y tiene su capacidad. Hay distintos clases de empalme, este es A9. Ahí después se va cambiando. Lo vamos a ver un poco ahora, ¿no? Y acá está la tierra de protección del empalme. Y finalmente hablo un poco de la acometida del poste que viene de la compañía eléctrica y conecta con la acometida al empalme de la vivienda. Poste de compañía eléctrica que viene de la acometida, ¿no? ¿De dónde parte la instalación domiciliaria? Claro. Voy a hacer. De ahí hacia afuera es de la compañía. Ya, dudas. Ya, voy a ver también empalmes ahora, pero quiero revisar un poco cómo van con sus trabajos, para ver si tienen alguna duda, ¿ya? Así que preparen si tienen dudas para yo revisar.